Bueno, pues ya hemos aprendido a calcular la distancia de una estrella y, como decíamos, la luz es la que más información nos va a dar. Así que, bueno, pues los grandes científicos Fraunhofer, Kirchhoff y Wien nos dieron las fórmulas para poder aprender a leer de las estrellas. ¿Y cómo lo aprendíamos? A través del espectro de luz de una estrella. Vamos a ver cómo lo hacíamos. Ya nos dio la pista Newton en el año 1652 cuando nos mostró cómo la luz blanca en realidad era una composición de todos los colores distintos, pero todos juntos formaban una luz blanca y las separó a través de un prisma. Bueno, pues eso mismo hizo Fraunhofer en el año 1814 con la luz que provenía de una estrella, en concreto del Sol, que era más fácil. Y entonces vio que para cada longitud de onda recibía una intensidad de luz distinta. De hecho, su máximo lo tenía en el color amarillo. Por eso hoy pintamos el Sol de color amarillo, los niños pintan el Sol de color amarillo y nosotros vemos el Sol de color amarillo, porque el máximo de intensidad de luz está en el amarillo. Pero también llega luz roja, luz verde, luz azul del Sol. Pero el máximo de intensidad está en el amarillo. Y esa curva que vemos es la curva que nos muestra en qué longitudes de onda cuánta intensidad tiene en cada longitud de onda. Pero había algo misterioso en esto en este espectro, y eso misterioso es esas bandas oscuras que se producían a cada momento en determinadas longitudes de onda. Y no entendía Fraunhofer qué podrían ser esas bandas oscuras. Fijaros que es casi, intuitivamente nos está dando casi un código de barras de información sobre la estrella, simplemente que no sabíamos leer ese código de barras. Pero vamos a aprender a hacerlo. Bueno, Kirchhoff en el año 1850 se da cuenta de que al poner en incandescencia determinados elementos, ellos tienen como preferencia por determinada longitud de onda, por determinados colores. Por ejemplo, la luz de sodio, el sodio cuando se pone incandescente, emite una luz muy naranja, muy característica. Y dijo, bueno, pues parece como que el sodio está solo interesado en la longitud de onda de 590 nanómetros, porque esa es el tipo de luz que emite. Y justo en esa longitud de onda existía una de esas bandas oscuras en el espectro de luz de Fraunhofer. Así que dedujo Kirchhoff, dijo, a ver si va a ser que es que los elementos están solo interesados en determinadas longitudes de onda, interesados tanto para absorberlos como para emitirlos, y las otras longitudes de onda, por lo que sea, no les interesan a esos elementos en concreto. Y así pudo deducir Kirchhoff, el tipo de elementos que podía llegar a existir en la atmósfera del Sol, en función de cuáles son las longitudes de onda que estaban siendo absorbidas en esas bandas oscuras. Y efectivamente, dedujo que el oxígeno, que estaba interesado en determinadas longitudes de onda, pues debía ser uno de los que estaban en los elementos que estaban en la atmósfera del Sol. Y exactamente igual el calcio, el hidrógeno, el hierro, el sodio, etc. Es decir, empezamos a entender cuáles son los elementos que están dentro de la atmósfera de una estrella, en este caso el Sol, simplemente a partir de ese código de barras de bandas oscuras que existen en el espectro de luz que nos llega de la estrella. ¿Bien? Otro de los grandes avances que tuvimos es cuando empezamos a analizar los diferentes poníamos elementos incandescentes, y al poner esos elementos incandescentes nos vamos dando cuenta que esas curvas que decíamos que tiene una intensidad máxima en una determinada longitud de onda, pues esa intensidad máxima va cambiando en función de la temperatura. De la manera que temperaturas que son más frías tienden al rojo o al infrarrojo. Por ejemplo, la lava, bueno, pues tiene ahí ese color rojo característico que, bueno, que es muy caliente, pero no es tan caliente. Luego está el fuego rojo, el fuego azul, y hay estrellas que son totalmente azules. Bueno, pues ahí, de esa manera, pudimos deducir cuál es la temperatura que tiene un elemento o algo incandescente en función de dónde está su máximo de intensidad, en qué longitud de onda está su máximo de intensidad. Ahí sacamos la ley de Wien, que es esa curva que vemos de puntos suspensivos donde vamos uniendo las diferentes lambdas máximas, es decir, las diferentes longitudes de onda que consiguen su intensidad máxima para cada diferente temperatura. Y así podemos conseguir conocer que, por ejemplo, Aldebarán es una estrella roja que está a una temperatura de casi 4000 grados Kelvin, mientras que Arturo ya empieza a tener un color naranja, tiene la longitud de onda de intensidad máxima, está ya más cerca del naranja, o el Sol, que como hemos visto, tiene una longitud de onda máxima en
en el amarillo, es ahí donde tiene la intensidad máxima y está a 5.700, 5.800 grados Kelvin. Pero todavía habría una más caliente, que es Altair, que fijaros, verde, una estrella, ¿hay estrellas verdes? En realidad no hay estrellas verdes. Lo que pasa es que Altair se ve blanca. ¿Por qué se ve blanca? Porque el verde está justo, digamos, en el punto medio de intensidades de luz entre el azul, el amarillo, el naranja, etc. Como la intensidad de la izquierda es más fuerte, pues la media está en el verde. Entonces, cuando la estrella es verde, en realidad se ve blanca porque es la suma de todos los colores, es la media de todos los colores, se ve blanco. Y así es por eso Altair la vemos blanca. Y luego tendríamos otras azules como Rigel, que está a una temperatura de 11.000 grados Kelvin. ¿Vale? Bueno, pues esta es la curva de Wien, y ya a partir de esta manera ya podemos saber simplemente por el espectro de luz cuál es la temperatura que tiene la estrella. Es una información muy relevante, como vamos a ver después. Pero ¿por qué el espectro de emisión tiene esta forma? Bueno, pues esta respuesta vamos a tener que tardar bastante en poder darla, porque lo daremos en el capítulo de mecánica cuántica, pero fue una gran incógnita durante mucho tiempo.